bienvenidos al Dubcast. Nuestra invitada del día de hoy está asombrosa, les va a encantar porque además ya varios de ustedes nos hicieron varias preguntitas en nuestras redes sociales porque hoy tenemos a Marisol. Hola. Directora, actriz, adaptadora, traductora. De todo, ¿Qué o más? sea, todo lo que... Yo creo que pocas personas en doblaje hacen tantas cosas. Bueno, o sea, muchos dirigen, actúan, eso es como lo más clásico, pero ya traducir y hacer otro tipo de Y cosas adaptar, ya es, que, uy. ya es más complicado. Tiene lo suyo. Sí. ¿Qué es lo más complicado? Pues yo creo que cada faceta tiene su, o sea, como su lado súper divertido, pero también tiene su lado súper intenso. Yo creo que, ¿qué es lo más difícil? No sé, o sea, en dirección, por ejemplo, es difícil como desarrollar todas esas habilidades de comunicación para que tus actores te puedan comprender con mucha claridad qué es lo que quieres, ¿no? Qué es lo que necesitas. Que entiendan el proyecto sin verlo entiendan el antes, proyecto, ¿no? Sí, o sea... En eso ella es la máster, máster, o sea... es que me encanta el chismecito, Mara, por eso. Entonces está bien padre porque contar el capítulo es como... Entonces, aquí pasa tal y no sé qué. Pero lo hace muy bien, te cuenta el capítulo y justo es como chismecito, entonces no lo sientes pesado porque hay gente que te explica como de en tal año hicieron tal cosa, hay cosas que no te sirven, ¿no? Pero aquí el chismecito se te pone buenísimo. Eres una morra, ¿no? Y todo vas te a decir, funciona, "Bueno, todo. Aparte, digo, no sé, ¿puedo decir groserías? Claro, De las que pronto, o sea, quieras. mi lenguaje es como florido, ¿no? Entonces, si Dale. no se puede, puedo expresarme correctamente, sí, pero si se puede, ¿no? Pero entonces justo o sea, utilizo como muchas analogías y cosas así de la vida cotidiana como para poder transportarnos a la emoción que necesitamos, ¿no? Para el personaje, aunque sea en otros años, ¿no? Pero como la emoción es, pues, se puede reflejar un poco. Entonces, eso a mí me súper fascina, pero creo que es una de las cosas que me costó trabajo aprender. O sea, al principio... cuando empecé a dirigir me costaba trabajo que me comprendieran el mood, ¿no? Entonces era como, entonces, y no me gusta decirles... Sí, ¿cómo te digo a dónde llegar? Sí, o sea, no me gusta decirles como el tono, o hazle así, o imítame, porque no es el punto, o sea, por algo somos actores y por algo te llamé, ¿no? Porque sé que puedes interpretarlo, hacer, claro. Tú sabes hacerlo, solo necesito comunicártelo. Entonces, esa parte fue complejilla. Dentro de la actuación, pues creo que la parte complicada es, o lo que puede resultar complicado, es... hacer como buena mancuerna con tu director, con tu ingeniero, ¿no? Esa es la parte que a mí me representa, o me ayuda o me resta, ¿no? Es que puede ser bien complicado porque somos un equipo. Si el ingeniero no está pilas... Nos pasó. nos ha pasado. Es un equipo de fútbol, el actor, el ingeniero y el todo se director. cae, claro. Y somos 3 cerebros trabajando. O sea, yo creo que si permites que cada uno haga su función y explote todo su talento, está súper Pero si uno falla, pero si uno falla, si uno no viene pilas, o si uno tiene hueva, o el proyecto no le gusta, o me choca que me digan, es que yo en realidad soy músico. Es como, I fucking know. Pero estás aquí, compa. Sí. Exacto, estás trabajando aquí, hazlo bien. O sea, hazlo bien y De hecho, no esfuérzate. soy actor. Ajá, o sea, A mí es me han como- dicho en el atril, he dirigido a personas y me dicen, ay, ¿sabes qué? La verdad no estudié actuación. Y yo, oye, ¿por qué me lo dices? Mínimo ocúltalo, la neta se notaba, pero... O sea, yo Yo no te lo iba a decir. Podía pero- ser menos cínico. yo lo pude haber como visto, ¿no? La evidencia, lo muestra, pero no me la digas así. Sí. O sea, esa parte, digo, hay personajes que además te pueden como demandar mucho personalmente hablando, ¿no? De las emociones que per se traes. Claro. Entonces, bueno, eso me gusta, pero puede ser complejo, ¿no? Y en cuanto a la traducción... ¿Cómo es ese proceso? Yo creo Yo que quiero esa es la saber. más complicada. Porque de entrada es el que más tiene hate. Porque ¿Verdad? puede salir o muy bien o muy mal. Pero es Pero el que si más sale tiene bien, hate. nadie te dice nada. Y siento si que es sale el que más muy te bien, regresan, Sí, si ¿verdad? sale bien no es, oh, qué buen Oye, traductor. qué bien, te quedó, bravo, felicidades, se ve que le echaste un montón de coco. No, nadie te dice nada, ¿no? Es como tu obligación. ¿no? Sí. Pero si la riegas tantito, pues, no, es que este traductor es un líder. O sea, sí, te puede llover durísimo. Y esa es la parte, o sea, yo creo que traducir para doblaje o adaptar para doblaje no es como hacer una traducción literaria, ¿sabes? Porque si traduces un libro, pues sí tienes que llevar el contenido del idioma original al español, ¿no? Entonces tienes que tener como buenas habilidades y buen vocabulario. Que todo tenga coherencia. Que todo ¿no? tenga coherencia y que la historia se respete y que no le andes modificando características al personaje y tal, ¿no? En doblaje también, pero viene incluido el proceso de adaptación, que es la parte mucho más complicada, que es la parte por la que deberíamos o especializarnos y también tener, pues, crédito suficiente y remuneración suficiente, porque la adaptación es la parte más difícil. Y por ejemplo, ¿qué tanta libertad creativa tienes? Depende del proyecto, cliente, ¿no? sí, depende del proyecto, depende del estudio y depende del director que vaya a llevar el proyecto. Hemos tenido,
o sea, como que los clientes cada vez están más interesados en acompañar el proceso de doblaje desde la traducción, lo cual me parece fabuloso, porque el traductor siempre había sido una isla, ¿no? Y como que, ay, andaba el traductor. Sí, te lo mando y ya. Te lo mando. ¿Y tú lo Antes había que ir por el material. Ajá, ¡Qué claro. muchacho en mis tiempos! Había que ir por el material y era en VHS. Y en VHS. Y entonces, pero bueno, cuando menos tenías un poquito de contacto con gente del estudio. Pero ahora ya no, ahora todo es digital. Entonces te mando el material, tú descargas, tu libreto, ¿no? Me mandas. O ya es en plataformas, para que así el material nunca sale del estudio. Y así, ¿no? Entonces, pues éramos islas, ahí andábamos como, ¿no? A veces ni topabas el nombre del traductor o pues lo veías y era como, este güey es recurrente, ¿no? Y ya. Pero no teníamos una relación cercana con el traductor para participar en el proyecto. Y ahora sí, o sea, ahora los clientes nos piden juntas de kickoff. Y entonces hacemos nuestras juntas y está director, producción, traductor. Y entonces es como vamos a manejar el lenguaje. Piden que sea, que se suavicen las groserías o que no. Así como va, si lo dice en inglés, se dice en español, no pasa nada. O si tenemos, por ejemplo... Marcas. O, si un humor que es de otro país, ¿no? Eso es complicado. Sí. O sea, el humor gringo, pues medianamente lo hemos... O sea, ya lo tenemos muy naturalizado. El humor británico es complicado. Pero un humor francés, el humor francés ruso, es complicado, algo así, sí. ¿no? O sea, ese tipo de materiales necesitan como mucha participación de todos para que se entienda. Ahorita están y salga metiendo bien. más mexicanismos, ¿no? Lo he visto en Fíjate que más películas ya cada vez. Sí, hubo una, no sé si te tocó, Ricky, que hubo una temporada en la que hicimos 2 versiones. Una versión neutral y una versión mexa. Sí, así hay varias películas, ¿no? En Disney creo que un tiempo lo adoptaron mucho. Ahorita acabo de ver y Guardianes de también la Galaxia. DreamWorks. Y... Puro mexicanismo. Pero eso tiene más que ver con el director, tengo la impresión, o sea, porque los directores podemos hacer como experimentos, y si al cliente le gusta se queda, si no le gusta se cambia, pero eso tiene que ver con la chispa del director, ¿no? Y ahora los traductores hemos hecho varios talleres de adaptación y de cómo hacerlo de una manera mucho más natural para que no se escuche Dobby, ¿no? ¿Cuál Porque crees que sería el tip? ¿El tip? Qué buena pregunta, no lo sé. Siento que estamos un poco encasillados, de pronto los traductores, en el lenguaje que se usaba antes para doblaje, ¿no? Y De que nevera, césped. Oh, vaya, ¿no? Y todo eso. Oh, vaya, rayos, demonios. Y entonces, Repámpanos. pues, tratar de llevarlo a dependiendo de la época del proyecto, evidentemente, llevarlo a una forma mucho más coloquial, mucho más natural. Pero para eso necesitamos nosotros tener un vocabulario muy amplio, lo que implica que necesitamos leer, necesitamos ver materiales de muchísimos formatos de contenido. O sea, no solo ver... A lo mejor a mí me super raya la comedia, pero no puedo ver solo comedia, porque entonces me encasillo en cierta forma de lenguaje o en cierta forma de decir las cosas. Entonces también tengo que ver documentales, tengo que ver... Versatilidad tienes que tener, ¿no? Como suficiente amplitud para que tu proyecto... o sea, para que te puedas amalgamar al proyecto que vas a llevar. Ese sería como mi tip, que podría funcionar para las 3 esferas. O sea, tanto para actuar, como para dirigir, como para traducir y adaptar. Pues que nos preparemos, o sea, que sepamos de muchas cosas. Somos un poco de todólogos aquí. O sea, yo creo que sí. Oye, el vocabulario tiene que ser muy amplio para que puedas saber qué cambiar por qué cosa cuando eres director, como traductor también. Somos un amplio libro de sinónimos. Y en algún momento van a ser también ingenieros, ¿no? Ya le andamos haciendo todo Pues con sí, el remoto, claro, entonces ahí medio le jalamos. Hay gente que se preparó en Pro Tools para que concursos, porque como trabajamos en remoto, de pronto nuestras herramientas eran muy básicas, entonces hubo gente que se preparó para no existía saber hacer Session Pro Link, Tools. ¿no? Sí, o sea, cuando empezamos a hacer remoto porque existía Session Link, y entonces eso pues nos tiró un parote. Pero hubo gente que lo llevó un poquito más allá y se preparó en Pro Tools para poder tener su interfaz, ¿no? Su Pro Tools y poder hacer las grabaciones desde casa de una forma mucho más pro, ¿no? Yo sé darle rec. Y ya con el 3, le doy al 3, al F8, al F7, al F6. Y ya. Los shortcuts. Y yo creo que si el FBI investigara mis búsquedas en Google, diría, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, no sé, sí. ¿cómo hacer fraudes, no? A bancos, ¿no? Hasta cómo se arma un rifle. Claro, porque a lo mejor ¿Qué la pasa cuando traducción secuestras a un literal... niño, no? Ajá, es como en bolsas, o sea, es como... De que justo lo que dice la traducción literal queda como algo que no conocemos y en realidad son como modismos o tecnicismos que no conocemos. Entonces sí tienes que googlear así Pues un diferente ¿cómo lenguaje. se le llama a robar un banco? ¿Cómo podría hacerlo? Exacto. ¿Cuál es la Partes de un diferencia cadáver, entre una ¿no? estafa Sí, y ¿cómo un esconder un banco? cadáver? ¿Cómo se le llama? ¿Qué sustancias
se utilizan para diluir cuerpos. Porque además, o sea, hay nombres como muy específicos, o sea, hay nombres no, de química, ¿no? Estaba hablando, imagínate traducir Breaking Bad. O sea, donde el tipo es un químico. O Grey's Anatomy. O Grey's Anatomy. O sea, yo me acuerdo medicina. que cuando la grabábamos, el director tenía una asesora médica. Entonces de repente veía algún término que como que no le convencía de la traducción y le hablaba a esta chava y le decía, oye, ¿cómo se dice el procedimiento en el que, no sé, destapan una arteria? Ah, se llama tal, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces no, cámbiale ahí porque está equivocado y la. Entonces, o sea, sí debemos saber de todo un poco y tener, pues, idealmente no sé, una red de apoyo que nos pueda pues sí, ayudar, orientar un poco, orientar, ¿no? ajá. Para Wow, qué chido. esta última que hicimos. Sí se puede decir cuál, ¿no? Ya se puede porque Sí, claro. para Small Light. Grabamos a Small Light, que es una serie basada joya. en la vida de Ana Frank, Disney Plus, Star Plus. Ajá. Y es la historia de, o sea, lo que sabemos del diario de Ana Frank, pero ahora visto desde afuera, desde la perspectiva de Mip Geese. Que es la que salvó a la familia y los Ella mantuvo los con vida ocultó. un rato. Sí, Yo ella los ocultó mantuve. a los Frank, a los Pfeffer, digo, al doctor Pfeffer y a los Bumpels. Bumpels. Y le pedí auxilio a una prima mía que vive en Holanda para las pronunciaciones. Órale. Entonces era como de, oye, yo sé que es muy tarde, porque horario, ¿no? Pero, ¿cómo se pronuncia tal cosa? ¿Cómo se pronuncia el nombre? Porque había una lista, o sea, cuando la resistencia, no les voy a contar mucha cosa, pero hay una lista de nombres, ¿no? Y entonces yo decía, o sea, era una persona que estaba leyendo una lista de nombres y apellidos holandeses. Y yo decía, ¿cómo se pronuncia esto? Se la mandé. Claro. Le dije, ¿puedes mandar un audio? Es que todo está muy raro. Claro. O sea, de entrada no puedes pronunciar nada mal porque es histórico. Sí. Entonces, si lo dices mal, ya estarías afectando como todo, como el campo de Auschwitz. Ajá, Auschwitz. ¿Qué tal dicen Auschwitz? Está Auschwitz, o le dicen Auschwitz. Auschwitz. Una vez escuché a alguien que decía ¿cómo le decía? Auschwitz. Y es Auschwitz, ¿no? Auschwitz. 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 Bueno, según me sale la pronunciación, porque creo que son sonidos guturales a los que no estamos acostumbrados y digo, para quienes estudian Claro. esos idiomas, no sé qué Sí, tan las culturales colocaciones son puede ser, diferentes ¿no? en Exacto. todos los idiomas, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a otra colocación y... Sí, porque en francés es la relacionamos- lengua. Y relacionamos también muchas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice Osh, porque en inglés dirías AU es O, ¿no? Pero no... Claro, pero o sea, no está en inglés, no es claro, correcto, es exacto, alemán. no está en inglés. Y te casas Ahora, con que una si lo pronunciación, escuchas claro. de una serie que estuvo producida en Estados Unidos, probablemente lo estén pronunciando mal, ¿no? Entonces, pues también hay que, pues, tratar de... Y pasa de con hacerlo las más marcas correcto también, posible. ¿no? Con las marcas. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer en doblaje? Algo así que hayas dicho esto fue completamente un reto y le aprendí demasiado. Ah, esta anécdota la verdad que la cuento mucho porque además me llena mi corazoncito. Porque fue con... ay, Dios mío, se me fue. Germán López. Ajá. Vino a mí. Me acuerdo que yo no había trabajado con Germán. Haz de cuenta, fui un día, hice una prueba de voz con Eduardo Yacardi para un personaje que era una espía rusa, ¿no? Y entonces... Pues yo tenía como cierta noción de cómo hablaría un ruso que es un espía que no se le debe notar mucho el acento porque es un espía, ¿no? O sea, estaba en Claro, Estados Unidos sí, claro. cuando la Guerra Fría y tal. Claro. Entonces como que yo me hice esta historia de no debería notársele mucho el acento, pero no lo puede evitar porque las colocaciones son diferentes, porque la lengua está acostumbrada a funcionar de cierta forma. Entonces, pues hice mi prueba, ¿no? Y me la quedé. Se llamaba The Americans, la serie. Y entonces me la quedé y el llamado no fue con Eduardo, fue con Germán López. Y entonces llego, yo nunca había trabajado con él, nos conocíamos de hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y ya está, ¿no? Y entonces, pues loop 1, ¿no? Empiezo a hacer mi acento, lo que yo había concebido como lo necesario, y me dijo, no. Yo escuché tu prueba y la verdad es que no sé por qué te quedaste. ¡Oh! No me gusta, y si así vamos a llevar el llamado, esto va a estar imposible. Y yo, ok. Y entonces yo traté de explicarle, ¿no? Así de, bueno, mi intención fue hacer esto porque pues es un espía que está viviendo en Estados Unidos, no se le debe notar el acento porque está, pues, ¿no? Ahí oculta y de repente se topa con gente de la CIA y tal. Entonces, según yo, no debe notársele mucho, pero es inevitable, o sea, por su forma de construir las palabras. Eso es lo que entendí, pero dígame qué necesita, ¿no? Pues es que tu acento no se nota y es que además no sé qué, y entonces me dio como un feedback, pero como súper directo, nunca habían sido directos
Sí, concisos, Como que sin claro. filtro, ¿no? Así O sea, de, sin filtro, exacto. vámonos. O sea, alguna vez tuve un llamado con una persona que era auténticamente culera, pero nada más. Entonces no, o sea, esa sí era por culeres. Sí, claro. Sí, hay Que era como varios. de, pues tú, bla, 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 entonces ya sabes, La lucha de tratan como egos. ajá, Claro. era una cosa muy fea. Ya de humillar. Pero yo sé, o sea, yo sabía que ese era el punto, ¿no? Y fue como, este feedback no me lo voy a tomar en serio porque no va por ahí, o sea, no está intentando hacerme mejorar, me está tratando de hacer mierda y no lo voy a dejar, entonces, ¿no? Eso fue hace muchos años. Y entonces ahorita, o sea, con Germán fue de... Y era Germán, o sea. Ajá, y era sí. Germán, o sea, era como, shit. Y justo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, esto es una serie. Y vamos a hacer el episodio 1, shit. Y entonces, lo que se me ocurrió, o sea, ya salí de mi llamado así toda, oh, madres. Y entonces se me ocurrió buscar videos de YouTube donde hubiera gente rusa hablando. Primero los encontré en inglés, ¿no? ¿Cómo hablaría un ruso inglés? Y entonces lo escuché. Y después dije, no, pero necesito hablar español. O sea, necesito escuchar cómo habla un ruso español. Porque yo voy a hablar español. Necesito saber dónde colocan, dónde hacen énfasis, cómo... O sea, qué tanto suenan las R's, porque creo que es un cliché, ¿no? Que hablan Sí, así podrías todo. caer en lo burdo En lo si burdo y en la también lo caricatura. llegas, exacto, si lo llevas como a otro Drácula. lugar Sí. más exagerado. Un Drácula, un Gru, ¿no? Exacto, Que o sea, sí, yo sí, no, sí. yo no Sí. quería eso porque no es una caricatura, es un ¿Por qué? personaje serio, es una serie muy seria, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, ¿cómo? Entonces haz de cuenta, mi llamado fue un lunes y tenía llamado hasta el siguiente lunes, cuando los ritmos eran medianamente normales. Y tuve de lunes a lunes y escuchando videos de rusos hablando español, rusas hablando español, para ver dónde hacían inflexiones y tal. Y yo pues llegué a mi llamado, así me estacioné y fue de... A ver, ¿no? A ver si esto funciona. Entonces ya llegué a mi llamado, saludé, no sé qué. O sea, siempre fue respetuoso, pero era como... O sea, como no Profesional. Sí, era como de... Sí, hola, pasa, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues pasé a la sala, ensayo, grabo loop. Me dijo, ¿qué hiciste? Grabé. No sé qué hice. No lo sé. O sea, ¿qué hiciste con...? O sea, ¿por qué suenas diferente? Yo, pues, porque me puse a escuchar, ¿no? Primero gente rusa hablando inglés y luego gente rusa hablando español. Me dijo, haz eso, síguele así, porque así sí te creo. Y yo... Me lo imagino con la voz del pollo de Toy Story. El doblaje es bien complicado porque normalmente no tienes mucho tiempo para hacer un trabajo de mesa y entonces llegas sin saber nada de lo que vas a hacer. Hasta que vas a tu llegas primer en llamado. blanco y es como programarte en cuestión de 2 minutos. Es muy rápido. Y 2 minutos es mucho para lo que vas a hacer, ¿no? Pero qué padre que hayas podido hacer como un trabajo de mesa después del primer capítulo, ¿no? Pero nadie, no creo que O nadie sea, lo haga, o pues, sea... Pues yo creo que sí hay gente que lo va construyendo y hay gente que disfruta mucho crecer con su personaje. O Claro. gente que a lo mejor, no sé, si es un personaje histórico, que así medio se mete, googlea, checa, ok, esto pasó, ok, viene de acá, ok, sus padres son tales, ¿no? Entonces como que, pues dándote un poquito de idea, a lo mejor no de manera muy consciente en el atril, o al menos yo no me acuerdo en ese momento haber dicho, ya sé cómo habla un ruso español, ¿no? O sea, no, pero salió diferente, o sea, por alguna razón, o sea, como estar todo el tiempo internalizando Claro. este acento, ¿no? Finalmente salió algo que le convenció, ¿no? O sea, digo, si ven el programa y me platican si sí les convence o no les convence, pero en ese momento a Germán sí, o sea, y lo notó en el primer loop, que además también, qué fortuna trabajar con un director que notó la diferencia, porque pues igual también pude haber yo hecho mi trabajo de mesa, ¿no? Sí, así de Y que me diga, igual está feo. Igual, ajá. Ay, no. sí. Entonces, qué fortuna Claro. trabajar Está con horrible. alguien. Está horrible. Ajá. Qué fortuna trabajar con alguien que notó la diferencia y que está tan clavado en su proyecto que sabe lo que quiere. Sí. Y no se lo di al principio, y me lo dijo, así con todas sus letras y con toda ¿no? Todo lo frontal que era Germán. Algo Entonces, también muy difícil de un director es poder, lo que decimos en un principio, ¿no? Saber a qué quieres llegar, saber cómo expresar, expresar lo que quieres al actor, como explicarle cómo llegar ahí, Sí. ¿no? Porque mucha gente podrá regañarte y podrá decirte, no me gusta, pero tampoco te dice cómo hacerlo. Exacto. Hacer, ajá. ¿No? Entonces creo que ahí Ahí ves la ahí diferencia de radica un la buen diferencia director. entre un buen director y un mal director. Súper sí. O sea, hay un director que no solo vaya y cobra sus horas, ¿sabes? Porque también los hay, ¿no? Y hay actores que van y nomás ponen loops y ya, pero no se comprometen, emocionalmente no se comprometen con su proyecto. Que hay proyectos que te jalan más y que te involucran más claro. y que te, Claro. o sea, como que te hacen vibrar más. Sí, súper sí, pero incluso en los que no, o en los que es como, ¿no? Este
nomás paga las cuentas. Sí, pero pues necesitamos como comprometernos, necesitamos meternos y empaparnos del proyecto y tratar de saber no solo qué hace esto de aquí, ¿no? Que es una visión súper sesgada, sino de dónde viene, ¿no? O sea, toda la historia alrededor. De antes, el proyecto, o sea, lo que no se sabe. El antes, ¿no? A lo mejor las dificultades de filmación, ¿no? Hasta ese tipo de cosas te pueden ayudar un poquito para darte contexto de al actor en cuestión le costó trabajo interpretar esta escena porque en ese momento le pasaron tales cosas. O estudiar al actor en otras estudiar películas. al actor en otras ¿no? películas para saber cuál es su estilo, porque también nos tenemos que apegar un poco al estilo del actor. O sea, sí la personalidad del personaje, ¿no? Vamos, suena redundante, pero también al formato del actor. Si no tienes tu Claro. libertad. Ajá. Así va a hacerlo También como tú quiera. como director te tienes que apegar un poco al director original, porque Claro. necesitas pensar tal cual él pensó Sí. para poder llegar al mismo resultado, un resultado muy parecido en otro idioma, ¿no? Llegar como desde lo mismo de adentro, que salga visceral. Exacto. Sí, yo creo que eso es importante y justo es lo que te puede dar una línea entre un buen director y un mal director, ¿no? Claro. O un director que tal vez, no, o sea, es como, pues sí, sale. O sea, como que me dirigí Pero- solito, Mediocre, ¿sabes? ajá, Sí, quedó luego en labial. pasa. Me lleva solo. Luego pasa, Sí. Entonces, pues digo, a mí me está gustando mucho, es pesado, o sea, dirigir es pesado. Ah, claro. Muy pesado. Yo cuando empecé, una de las primeras cosas que me dio como un frentazo así durísimo, es todo el previo y el post. O sea, pues tú ves a tu director como en la sala, ¿no? Y tú grabas y te vas, ¿no? Y el director sigue en la sala. Sí, claro, el revisar el material. Pero el previo, o sea, eso sí fue de, ¿a qué hora? No, o sea, porque había que revisar el material, hacer tu cast, ¿no? Estar pendiente de los cambios de cast, porque de pronto era, oye, es que fulanito no puede, es que menganito no sé qué, es que menganito no viene para acá, y No, ya que te detesto. quebraste el coco Ya no media duermes, ¿no? Como que hora. estás en las madrugadas ya viendo Ya. el capítulo y todo. Sí. Y, ay. Entonces, o sea, es pesado y aparte, pues justo con Small Light, como son temas tan complejos, tan densos, tanto dolor, ¿no? O sea, estar expuesto a tanto dolor constantemente, o sea... ¿Tuviste que leer el libro? Ah, es un desgaste masivo. Es un desgaste brutal. O Sí. sea, leo El ingeniero y yo así a las 3 de la tarde, así de, bueno, puedo. Siento que me les voy, por favor. A mí Porque- ha sido de las porque- series que más me han gustado en la vida, pero es tan desgastante emocionalmente por la temática. Sí. Y además, MIP no deja de hablar un solo loop, son loops reales. O sea, me Habla- pasan 125 loops, son reales, no son reacts. No, Son- no. Habla 25 Y son loops rollos completos. así gigantescos. Son todo rollos enormes. No, a una velocidad, o sea, Y la amo, pero yo me desgastaba muchísimo. A medio capítulo yo estaba de... Sí, Así que vayan a verla. fuerzas así de, por favor, véanla, de verdad es una Véanla. joya. O sea, independientemente de nuestra participación ahí, que creo que fue muy preciosísima, Regina hizo un trabajo bellísimo. Véanla porque es una gran serie. O sea, y creo que sí necesitamos de pronto recordarnos que, o sea, recordar la humanidad, o sea, recordar Sí. nuestra humanidad, ¿no? Volver a tocar y a llevar a nuestro corazón la humanidad, o sea, el núcleo de la humanidad, ¿no? Eso creo que es importante. De pronto nos hemos vuelto un poco automáticos, ¿no? Vamos en el rush de la vida y vamos como en automático. Y de pronto ver este tipo de historias y ver lo que está dispuesta la gente a hacer y a arriesgar para ayudar, o sea, a mí me devuelve un poco la fe. Ah, a mí Y también. reconozco. Y por ejemplo, de todos estos proyectos que has dirigido, ¿cuál es el que más te ha dejado algo? ¿Qué más? Yo creo que emocionalmente hablando, o sea, el de El Small Small Light. Light. Porque sí, tengo que en el rush y en el ajetreo y todo este rollo, de pronto como que se nos va un poquito, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Sí. Entonces, este tipo de proyectos en donde nos abrazamos, ¿sabes? O sea, como que nuestros corazones se encuentran, sí me regresó un poco de vitalidad y de fe en la humanidad. Y técnicamente hablando, o sea, que yo había sentido que fue como un súper logro. Ajá. ¿Cuál habrá sido, como técnicamente hablando? Es que ha habido proyectos muy complejos que hemos sacado así como a flote. Pero más bien complejos porque o sea, no llegaban los materiales y Sí. porque la traducción no salió chido y así. O sea, Por ejemplo, ese tipo de Barbie, cosas. dirigir Barbie, eres directora de una de las más grandes franquicias y en el mundo del doblaje es importantísima, ¿no? Barbie, ¿qué tanto te costó? Porque hay una Biblia y un multiverso detrás. O sea, es Sí, como está dirigir bárbaro. Marvel. O sea, sí, es que la tantos Biblia años Barbie. existiendo que, o sea, desde las películas de los 90s, ¿no? O sea, de pronto es como de, este personaje salió en Barbie Mermaid, no sé qué, del 93, y es de, ala. Entonces tienes que buscar ¿Quién lo hizo? quién lo hizo y digo, esas creo que no se doblaban en México, pero sí era Ajá. como la trama, ¿no? De dónde viene y así. Creo que todo fue muy rápido, o sea, creo que de pronto fue como, yo empecé dirigiendo de Barbie, cortitos que se llamaban Barbie Blogger.
¡Ah, claro! Ajá. Y entonces ahí me empecé como a empapar poco a poquito, ¿no? Como con los términos de Barbie, los personajes. Hubo un cambio de voz de Barbie. La chica que la hacía antes ya no la hace y ahora la hace Nicole. Y yo empecé, o sea, cuando yo empezó Nicole. Entonces, o sea, como que no hubo un cambio para mí. O sea, yo realmente empecé con Nicole. Sí, empezaron juntas. Empezamos juntas. Y después hice, o sea, ¿qué dirigí? Porque era Barbie Blogger y era unos que cuando se anunciaban las muñecas de Color Reveal, que las Ah, con agua, sí. Las Mermaid, no sé qué, ¿no? Pues es que como hay de todo un poco, pero creo que Barbie es todo. no sé si Mermaid. Pero sí, las metías como en un bote con agua. La agitas, Se sí, traían, sí, venían sí. así Que todos la empacaditas querían, en sí, un sí, botecito y le ponías agua y entonces era como una especie de momia de un solo color y cuando la metías al agua se le desbarataba como la capita y ya era como, ¿no? Súper fashionista. Esos me tocaron. Y luego empecé con la serie. Y la serie yo la conocía porque yo hago, o sea, bueno, ya tenía yo como historial con la serie porque yo hago un personaje ahí que se llama Poppy, que es la vecina incómoda. La vecina horrorosa. Ese soy yo. Y entonces, o sea, ya conocía yo, ¿no? Como por dónde era la idea de esta saga, porque también hay una que se llama Barbie Adventures in the Dream House, o no me acuerdo. Ah, algo así. Barbie O sea, Life in the ¿cuántas Dream películas House, hay? sí. Ufa, y series también para la vida. Pero antes había una serie que era una sátira en el que sí eran muñecas. Entonces, por ejemplo, se van a peinar y entonces... Y sí son muñecas. O sea, tipo Robot Chicken. Ajá, y entonces estaba muy curioso, digo, muy inocente, muy rosa, muy todo, pero Barbie no era, o sea, era como la estrella, todo es más, me acuerdo que en esa Skipper le tiene celos porque un día llegan en el camper, es cumpleaños de Skipper o es fiesta de Skipper o algo, se baja Skipper y los amigos, ¡ay, hola, felicidades! No sé qué, se baja a Barbie y llegan todos, ¡ah, no Barbie! Y Skipper así con cara de, ya le cayó caca al pastel, gracias. Y se va. Oh, Entonces, o sea, era como una crítica un poco al mundo de Barbie. Entonces era muy simpática, muy simpática. Y ya después viene esta, en el que ya es como la vida de Barbie. O sea, ya la animación es diferente, el diseño de las caritas es diferente. O sea, es ya como más, pues, vaya. Sí, cambió, revolucionó. Cambió, ¿no? Bastante. Y es justo todas las aventuras que tiene Barbie con todas sus profesiones y demás. Pero ya desde, o sea, no es como tan asombrosísima, ya la ponen un poquito más, sí se equivoca, ya más humana. sí duda, sí se preocupa por su familia, en el sentido de, tiene responsabilidades por ser la hija mayor, o sea, de pronto es como, esto es nuevo, o sea, esto no lo habíamos visto en Barbie, que era como perfecta, y ya, ¿no? Acá sí tiene como sus cosas, sus conflictos con amigas, ¿no? Hay una en la que... pues el cliché en el que uno cree que como tienes una mejor amiga vas a hacer absolutamente todo con esa mejor amiga y nunca van a hacer nada por separado porque significa que hay problemas, ¿no? Así, o sea, hay un capítulo en el que pues es como, pero es que ¿por qué ya no vamos a la misma clase? Pues es que a mí se me tocó hacer otra cosa, caray, ¿no? Bueno, ni modo. Entonces ya empieza a haber como conflictos un poquito más humanos y está muy divertida. Y pues sí, es que sí, el glosario es enorme. O sea, entre los nombres y quiénes hacen a quién y las... Sí, porque hay Legacy cast, o sea, porque por ahí hubo como un merequetengue de que tal ya había hecho a tal personaje, pero luego... sí, se tuvo que cambiar, llegó otro personaje que cantaba, o sea, también hay que hacer... y todo va por aprobación de cliente, entonces todo es como de, oiga, yo propongo tal, va cliente, regresa cliente, no, si se puede, no se puede, tal. Entonces, es complicado en su proceso. El material, pues no, o sea, digamos que es ligerito. Es ligero, ¿no? son diálogos muy coloquiales, muy naturales, muy de la vida cotidiana, que no representa así como hay que darle mucho juego. Lo que sí es, no sé, por ejemplo, si hay palabras mágicas o hay cosas así, pues hay que darle como su jiribilla para que tenga sentido, para que rime. Pero es mucho más sencillo que Ana Frank, ¿no? Sí, no, o sea, definitivamente. Y lo que involucra emocionalmente, nada que ver. Y, o sea, yo me acuerdo que yo llevaba un dorama que nos estaba costando así, bueno, sangre, sudor y lágrimas, porque estaba muy complicado, tenía millones de personajes coreano y entonces era como, es que no lo entiendo, o sea, no dice, sé que no dice lo que está aquí porque está corto, porque tal, pero no le entiendo, ¿no? O sea, es como, Entonces nos estaba costando de verdad, así estábamos dejando la vida ahí, Lore, mi ingeniero y yo, ¿no? Y de repente había como, no sé, 5 días dirigí, o sea, una semana dirigí el drama y luego a la semana siguiente iba con Barbie, ¿no? O sea, llegué a Barbie y todo fue como de,
mágico y hermoso, Sí, y todo ya. fluyó, y ya grabó. Y Cuando ya llegas a algo terminamos, peor, y- ya entonces ya Barbie ya no era Ya Barbie, la ya. gran es como, cosa. qué joya, o sea, cuánta paz interior siento en este momento. O sea, salíamos temprano, o sea, yo me llegué a echar para el drama de 8 de la mañana a 8 de la noche. No, man. O sea, 12 horas trabajando, y luego llegar y checar el material y checar traducción y no sé qué, y ta. O sea, era como demasiado. Y entonces con Barbie era como, qué hermoso, qué bonito. Un lenguaje bonito. Salí y era de día y fue como, o sea, fue hermoso. Entonces, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sol eres tú? Sí, o sea, era como una cosa muy, o sea, sí había como una diferencia importante, Claro. porque el material es mucho más relajado, es, pues, digo, diálogos muy coloquiales, muy tranquilos, y además lo maravilloso también es que casi todo el cast ya se súper sabe su personaje. Entonces llegan y pum, graba, no, salió. Entonces como, qué bonito. Como actriz, ¿en qué momento empezaste? ¿En qué momento empecé? ¿Y por qué? Ah, pues mira, empecé hace 17 años. Ok. Ok. Siempre me gustó mucho la actuación y siempre fue como, o sea, la actuación y la cuestión escénica. Estudié danza muchos años y tal. Lo artístico. Lo artístico siempre, soy como la oveja alternativa de mi familia. Hemisferio izquierdo. Ajá. O sea, en mi familia hay puros médicos y abogados. Entonces, o sea, un artista era como... Como así salir del closet. Sí, un poco. Y era, o sea, todo el mundo era como, pero eso es un hobby. Sí, pero lo quiero hacer. Pero ¿no? O sea, trabaja, lo quiero ¿no? hacer de por vida, ¿no? Pero tengo una carrera normal y eso es Sí, como un hobby. ay, Dios. Entonces, bueno, eso costó un poco de trabajo. Yo estudié psicología, que amo la psicología, me súper encantó estudiarlo. Pero esa fue como mi carrera seria, ¿no? Mi carrera de verdad, título, ¿no? de título, ajá. Luego estudié una maestría en psicomotricidad para titularme y tal. Y de verdad me gustaba muchísimo, pero la actuación era como que ahí estaba. O sea, como que me estaba todo el tiempo picando así de, oye, no te olvides de mí. Oye, La actuación es una oye, terapia. Oye, es hermoso. Es que además, Es una terapia. sí es. Nos mantiene cuerdos. Sí, yo creo que Algunos. sí. Pues sí, más o menos. Ya luego el personaje te consume. Puede ¿Qué pasar. pasa? Pero, o sea, como que siempre estuvo ahí acompañándome, ¿no? Nunca la dejé. Todo fue como de estudio, vaya, en academias estudiantiles y en compañías estudiantiles Claro. y tal. O sea, todo fue como mi side, ¿no? Entonces, cuando estaba estudiando en la universidad, por azares del destino, hay una coincidencia muy simpática, conocí a Lili Barba y entonces reconocí su voz y fue como de, wait a minute. Yo ya me había como metido un poco a investigar qué es el doblaje, cómo se hace, quién es quién, Pero no era la Entonces, tirada. Originalmente no, o sea, mi tirada era como continuar con la actuación. O sea, ¿la algún conociste punto en una quería- fiesta, La o? conocí en una fiesta de cumpleaños del que, o sea, yo tenía una amiga en la universidad que tenía un novio que resultó ser el hermano del ex marido de Lili. Ok. Sí, o sea, bueno, en ese entonces todavía era marido. Y entonces, pues esta amiga me dijo, oye, le voy a hacer una fiesta sorpresa a mi novio. ¿Vas? Y yo, sí, jalo. Entonces fue en casa de Lili. Y entonces llegué a su casa, sorpresa, no sé qué, fiesta, y de repente le escucho hablar y sí fue como... ¿Carlitos? Ajá, de... Wait a minute, ya conozco esa voz. Entonces me acerqué y le dije, oye, es una fiesta, si no quieres hablar del tema, súper entiendo, ¿no? Para ti es un trabajo, pues, para ti es tu trabajo, pero es que reconocí tu voz y me gusta mucho la idea, me interesa mucho aprender, ¿no? Saber de qué va, cómo se hace, porque una cosa es lo que vemos, ¿no? Y otra cosa es el cómo se haga, pero pues me interesa mucho. Y me dijo, no, a mí me súper encanta hablar de mi trabajo, me encanta mi trabajo, entonces platiquemos, ¿no? Y entonces estábamos en la fiesta platicando Qué chido. del doblaje. Me dijo, pues mira, si quieres, y si de verdad te late, acompáñame un día a mis llamados y ves el proceso, ves... Ay, qué cómo se chido. hace, O de sea, verdad, hacerle sala, adorable, ¿no? adorable. Sí, básicamente fui a hacerle sala, o sea, fui su sombra, así en todos sus llamados, para conocer también a la gente, para conocer a los ingenieros, a los dueños de las empresas, y así. Y entonces, Y además que le tomaste la palabra, cualquiera hubiera dicho, ok. bueno, Sí. y además se cerró súper rápido, o sea, fue como, ¿qué te parece si me acompañas a llamadas, no sé qué? Sí, ¿cuándo puedes? ¿El lunes? El lunes, perfecto. O sea, además de eso, la fiesta De fue que sábado, inmediato, ¿no? El Sí. lunes yo tenía clases, pero dije, no pasa nada, esto se repone luego, yo voy a ver las llamadas de Lili. Y entonces, pues me fui a Ciudad de Llamados y me encantó, de verdad me encantó. Lili es una persona talentosísima. Y además, o sea, fuimos a un estudio e hizo un personaje dramático y lloró, ¿no? Vamos a otro estudio, hace un personaje de comedia. Y jajaja, jijiji, jojojo, ¿no? Súper ligero. Vamos a otro estudio y animación, ¿no? Y entonces hace su voz de... No de Carlitos, pero sí voz de niñito, ¿no? Y vamos a otro estudio y fue como... Güey, eres como 17 personas en un día. O sea, Sí. está hermoso. Qué joya. Sí quiero.
Y bueno, obviamente yo fui, ella tenía llamado y entonces fui a verla grabar, ¿no? Y conocí a algunas otras personas, algunos otros actores y tal. Me dijo, el proceso es el siguiente. Empiezas con ambientes, te empiezan a soltar personajitos, de ahí personajes ya con un poco más de intervenciones y luego pues ya, ¿no? Me dijo, pero yo te puedo presentar en estudio y puedo decir, ella es Marisol, quiere hacer doblaje. Lo que sigue de ahí es asunto tuyo. Yo no voy a hacer más, no voy a estar como... yo no te voy a estar llamando solo por hacerte el favor. Si estás ahí y te preparas, aprendes y eres suficientemente lista para tomar las oportunidades que te lleguen, dale. Yo no, o sea... Sí, yo lo que puedo hacer es decir, ella es tal. Ajá, ¿no? ella es, o sea, Se los presento. Presentarte nada más, porque esto realmente es lo que tienes que demostrar es que funcionas en el atril. Porque es un medio difícil de entrar. Es un medio de permanecer. Fíjate, de entrar siento que no tanto, pero de permanecer sí. Porque hay gente que sí llega porque conoce, porque Zoom, porque tal, porque... Y entonces entra y no, pues como que no funciona en el atril, no da lo que se necesita. Claro. A lo mejor no tiene como el oído para escuchar las indicaciones y tratar de llevarlas a cabo. No sé, o sea, yo siento que permanecer puede ser lo complejo. Ahorita ya hay muchas escuelas, ¿no?, que enseñan la técnica de doblaje, que tienen una gran base de actuación y luego manejan técnica de doblaje, lo cual está maravilloso. Y de ahí salen muchos alumnos, pero yo creo que de los que permanecen es un porcentaje, pues, 2-3 bajón. Porque si ya que estás trabajando, a lo mejor, no sé, te vuelves súper impuntual, ¿no? Sí, si llegas tarde, ¿quién te va a querer llamar? ¿Quién te va a querer llamar? O sea, porque Es comprometes como, una lo voy a cosa. llamar. No, siempre llega tarde y ya te vas a hacer la fama de que... Exacto. Bueno, porque además hay una comunicación increíble adentro del medio del doblaje y entonces es como de, ¿a quién llamo? Ajá. Oye, ¿a quién me recomiendas? Por ejemplo, a mí me pues, choca fulanito es rechazar súper- No, a tal llamados. no. Lo odio. Es- Pero a veces se me juntan y es como... oh, Es que sí, ¿qué hay hago? que tomar decisiones, ¿no? Porque de pronto sí, tener tus llamados a lo mejor demasiado pegaditos, ¿no? Ahorita con el remoto se alivianó un poco ese tema porque, pues, clic, te desconectas de uno, clic, te conectas al otro. Claro, Y ya. era Y increíble. podías aceptar todos los llamados del día. Así, no atascar tu día. Ahorita ya con los presenciales, bueno, volvemos a lo que teníamos antes, en el que tenías que considerar tu tiempo de trayecto. Entonces, si tienes un llamado en Coyoacán a las 10 de 50 loops, échale 1 hora y cuarto, ¿no? Si estás así como... Bueno, 1 hora si Medio estás súper dormido. pilas, 1 hora y cuarto si andas medio güey. Pero siempre hay que pensar en el tiempo más amplio, ¿no? Por si andas güey, ¿no? Y de ahí tu trayecto. ¿Cuánto haces de Coyoacán? Del siguiente es en Polanco. ¿Cuánto haces de Coyoacán a Polanco a esa hora, ¿no? Para saber a qué hora aceptas el llamado, porque si no, no llegas. O sea, ese tipo de cosas son... Te la vives en el coche. Te la vives en el coche, o sea, yo creo que estuve a nada bueno, no, es chiste, pero era como... De volar, Y ¿no? si me meto a Uber, y mientras voy, así, agarro literal Un viaje que para vaya allá. Y ganas doble. Gano doble, se paga la gas. Shark Tank, Fue monte de como tiburón. Marisol tiburón, tiene- yo en todo, pero no lo hice. Debiste, chica. Debí, debiste. fíjate que desaprovecho una gran oportunidad. Bueno, todavía se puede. Ahí se las paso al costo si alguien quiere aplicarla. lo va a Vamos hacer. a aplicar. Porque así, o sea, en lo que vas, agarras el viaje que te quede de para allá, Qué ¿no? joya. Y entonces, pues ya te sumas una lanilla. Y entonces, pues todas esas cosas las tienes que considerar. Y para los actores y actrices que van entrando al medio, pues es importante que lo tomen en serio, lo tomen como los profesionales que somos. Y que no sea como, no llegué, hay que me reprogramen. Es como, No. no, niña, así no funciona. Entonces, permanecer creo que puede ser la parte que más demanda. O sea, lo que no es tan sencillo, porque entrar puede que sí, pero permanecer. Permanecer, ¿no? Y que además nos tenemos que volver un poco camaleónicos, ¿no? Digo, somos actores, creo que todos en ese sentido podemos entenderlo, pero aquí es como en Flash, ¿no? Lo que contaba Regina, tienes 2 minutos para agarrar personaje, o sea, ¿no? Y entonces... Tu ensayo. Tu ensayo, sí. Oye, ¿te ¿Qué sería lo platican? más ¿No? complicado para ti para poder ser un actor de doblaje? Lo más complicado... creo que la técnica es lo menos complicado. Empezando Sí, por ahí, no, o sea, la técnica no porque... O sea, no poner porque lip demerite, sync. Pues te ajá. aprendes los tecnicismos Exacto. rápido, loop, Sí. timecode. Ritmo, tono. Exacto. Sí, o sea, Todo. Calderón. justo, si te vuelves un técnico, pues sí, eso es como tono enojado, tono triste, tono feliz, ¿no? O sea, como que ya los tienes así encasillados. Y entonces todo lo que sea enojado te va a sonar igual y Tono todo lo que soplado, sea ¿no? triste, Sí, ajá, sí. tono sexy, ¿no? Sí, Así. ajá, Entonces, pues te va a sonar así todo, ¿no? Y se puede y funciona y hay gente que pues lleva así muchos años. La idea es que lo que digas se sienta, o sea, que Claro. que quien esté viendo lo que tú hiciste
no solo lo oiga en español, sino que lo sienta. Y esa es la parte complicada, o sea, la parte tricky, ¿no? La parte en la que uno tiene que contactar con sus propias emociones para poder llevar esa emoción a la voz, que se plasme en palabras y tu público lo escuche y lo sienta. No todos saben hacer eso. De hecho, me atrevo a decir que pocas personas dentro de nuestro medio saben hacer eso y muchos se han encasillado en la parte técnica. Sí. En la parte en la que vas, pones loops, ¿no? Y ya. Y creo que la gente que es actor, por ejemplo, de teatro o de tele, lo logra más, ¿no? A veces. Sí, creo que en cuanto a las emociones sí, pero creo que lo que yo he notado tal vez que les cuesta un poco de trabajo es usar solo la voz, ¿sabes? O sea, porque... Sí, que están haciendo. Claro, porque en teatro, en televisión, en cine, tienes como a demostrarlo visual, de otras ¿no? maneras. En teatro es todo muy grandilocuente porque tu público de hasta allá te tiene que ver, ¿no? En cine a lo mejor es un poco más en corto porque tienes a la cámara encima, pero aún así tienes todo lo visual. O sea, ¿cómo sabe la gente que estás llorando si no te ve derramar una lágrima? Claro, aquí solo es con la voz, aquí solo se todo oye por que la estás voz. llorando. Y hay emociones muy complejas, como ¿cómo demostrar solo con la voz que te pudres de triste, pero no quieres que se te note? Sí, porque no es solo una emoción, no puedes solo estar triste o solo estar enojado, todo te lleva a alguna otra emoción o al contexto de por qué lo estás. Exacto. ¿No? De estoy enojado pero contenido porque no te quiero soltar un madrazo, o estoy enojado y estoy súper explotado contigo. O luego a veces la gente dice, enojar es gritar, ¿no? Y no, hay gente que se enoja muy bajito y que además esos son los que más duelen, porque es como de... ¿Me dejas hablar? Sí, o sea, sí es como... cabrón. Sí, o sea, creo que... Obvio, si el personaje nuestro... grita, pues sí, ¿no? Apegándonos mucho a lo que vemos, a lo que escuchamos y a la emoción que estamos percibiendo, porque creo que es un ir y venir de emoción. O sea, yo veo mi pantalla y entonces veo que mi personaje está enojada, pero contenida, pero le tiembla un ojo, ¿no? Y eso a mí me hace sentir, ¿no? Tal cosa. Y eso es lo que necesito llevar a las palabras para que la gente sepa, por cómo me escucho, que estoy enojada, pero contenida y me tiembla un ojo, ¿no? O sea, eso es lo que necesito como que salga. Y eso solo a través de la voz. Entonces, cuando vienen actores de medios visuales, ¿no? O sea, más tipo televisión, cine, teatro, que les cuesta un poco de trabajo llevarlo a la expresión oral, solo eso. Porque ¿no? en teatro proyectas mucho, ¿no? Y en doblaje a veces no. Es como muy bajito, es como muy acá, ¿no? Todo es muy en grande y aquí en doblaje tienes el micrófono aquí de entrada. Exacto. Y eso le impone a muchísima gente. Sí, eso ya a mucha gente le hace no gritar, no llorar, no... Se hacen chiquitos. Sí, se hacen chiquitos y todo lo quieren a susurrar. Y puedes lanzar el volumen que quieras. Ahí el sí, la ingeniero cosa es que el ingeniero acá... No, con la vas a popear el tanto. perilleo, sí, no, vas a reventar durísimo. Que en algún momento puse yo en Face que me pasaba mucho con un actor que su personaje todo el tiempo hablaba así, ¿no? Y entonces, pues el micrófono obviamente tiene una ganancia altísima, ¿no? Entonces, todo el tiempo estaba hablando así, bla, 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 bla. Y entonces de repente cuando se equivocaba decía, ¡puta madre! Pero lo gritaba. Entonces, sí, tus oídos así. Ay, ¡oh, mano! Es como de, compa, no puedes decir puta madre. Porque tu ganancia está muy alta, no me grites, por favor. Perdón. Pero bueno, de repente se nos patina. Pero sí, o sea, creo que el micrófono impone un montón, ¿no? El micrófono impone. El micrófono... Sí, es cierto que aunque he conocido muchos actores de teatro y muchos actores de televisión que no pueden estar en una cabina grabando doblaje. Lo han intentado, pero obviamente la rama es diferente, los tecnicismos que se usan son diferentes, pero además el tener un micrófono tan cerca, estar encerrado en una cabina de 2x2, 1x1 nos ha tocado. Menos de .50 por .50. Grábale, sí, graba. Yo con el foco aquí, el vato de 2 metros. El micrófono tapándome todo el tiempo, digo. Ahí estoy en eje, estoy bien. Pero impone mucho tener un micrófono tan cerca. Si nunca lo has probado, muchas veces no sabemos cómo proyectar la voz teniendo un micrófono tan cerca, ¿no? Y aunque no es cosa de nosotros, es hacerlo a como lo harías natural, pero sin miedo. Sí, claro. Sí, o sea, que se escuche con un volumen, pues, vaya, apegado a lo que estamos viendo. Que también me parece algo muy chistoso. El otro día me preguntaban, ¿qué voces funcionan? Y yo, pues todas. O sea, todas las voces funcionan. Sí. Hay de todo para todos. Hablamos. He escuchado muchas veces en la calle o en el medio de, ay, tú tienes voz de doblaje. A cualquier persona, solo porque hablas así, ¿no? Como la voz de doblaje no existe. Uno piensa que tener una voz sexy es tener voz de doblaje y no, todas las voces.
o sea, los registros, todas las voces, todo funciona porque para todo hay material. O sea, para todo tenemos personajes y además, para quienes les interese o la actuación o la especialidad de doblaje, la voz de waifu no siempre aplica, ¿no? O sea, está padre, pero no siempre aplica. Y la voz de galán, de hombres tampoco. O sea, lleven sus registros normales, hablen como la gente normal. Es que hay lugar para todos. Hay personajes viejitos. Tú no hablas así, no mames. Hay personajes viejitos, hay galanes, claro que los hay, pero también hay gente normal, bastante humana. Hay de personajes para todos. Por eso, lo chido del doblaje es que lo podemos hacer a la edad que sea. Claro, ¿no? Y podemos... Bueno, a mí me han dado negrotes, no sé por qué. Pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé, no sé lo por qué sé. me han dado ese tipo de personajes. Yo normalmente hago personajes de señora Mandona. ¿De señora Mandona? ¿Crees que esos son los que más te dan? Tienes uno muy bueno, una serie que me encanta, de Westworld, Dolores. Ah, es buenísima. Y es una señora Mandona. Pero esa serie no la Es vi. una señora. Ya lo sé, y ya la cortaron. Ya murió. Oye, le preguntamos a unos Dolores me gustaba fans. mucho. Unos fans te mandaron unas preguntas. Venga. Te teníamos preguntas. A ver, Monroy, tú sácalas. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, hazlo tú. Sí. Que lo hagan ellos. Él las tiene. Pero a ver, Mira, aquí pregunta- nos mandaron bastantes, te vamos a enseñar algunas, las que fueron Sí. como las más recurrentes. O las Aquí más pregunta fuertes. Lia-Stephanie26. Ok. ¿Cómo fue tu experiencia doblando a Tails en Sonic 2? Salúdame con la voz de Tails. Bueno, Tails 2, Sonic 2, me llamó Ricardo para hacer el tráiler. Y con los trailers nos pasa una cosa muy chistosa. La seguramente maldición les ha del pasado. tráiler. Sí, es como, puedes hacer el tráiler, pero tal vez la película no. Ya Entonces, está. cuando tú estás acá todo hypeado porque, hice el tráiler de tal. Y aparte Sonic, ¿no? Que es... Ajá, y que además, o sea, de entrada llegué, Ricardo me platicó, vi el personaje y fue como de, ¿estás muy seguro de que yo? Porque, o sea, pues justo mi impresión es que tengo un registro más grave, y es como... Yo confío plenamente en Ricardo y en su criterio, de verdad. Soy muy fan de su trabajo y muy fan de su trayectoria y de su visión. Y entonces fue como de, si Ricardo dice que sí, Pues sí. pues sí, Pues sí. órale, va, jalo. Y entonces fue como, ok, a ver, ¿no? Lo escuché, fue como de, no te enojes, dame otro ensayito. O sea, digo, porque lo escuché muchas veces y fue de, aguántame. ¿Te asimilaste al inglés? Pues lo intenté. Sí, mi intención era como pegarle, pues Que es como rasposa, al inglés agudo, es como, ¿no? es como un niño rasposito. Ajá. Y entonces, traté como de llevarme ahí y pues también la cosa con los trailers es que son cortes de escenas, entonces como todo súper rápido y es de, o sea, espérame, déjame ver cómo le agarro aquí. Y entonces, pues bueno, ya hice el trailer, ¿no? Tiendo a concentrarme en lo que es en el momento y no en lo que podría ser, porque entonces uno se futurea durísimo y luego la decepción es grande, ¿no? Es como de, no, en la película, ¿no? Y cuando juras que la película es tuya, ne. Y entonces el corazoncito se rompe. Entonces, Sí. yo Pasa seguido. Sí, salí del llamado y fue como de, ya, olvídalo, ¿no? Ya lo hiciste, that's it, y no pienses más en eso, y si sí, qué chido, si no, qué chido, ya, va. Entonces, bueno, pasó el tiempito y no pasó mucho, habrá sido como una semana o algo así que me pasaron llamado, y entonces ya vi que sí iba a ser la película, y sí fue como, ¡qué emoción! O sea, yo conozco Sonic desde hace muchos años, desde los Claro, es algo muy videojuegos, icónico, es algo muy de culto. es algo muy Y de Tails, culto. que es un Y personajazo. que además, o sea, sí lo conozco, sí me gusta, sí me hace como latir mi corazoncito. O sea, no es como un proyecto que a lo mejor no topas o no te conecta, ¿no? Sí, o sea, sí me conectaba un montón y fue como, ¡ah! ¡Qué bonita! Y además creo que el personaje es adorable. O sea, creo que es un personaje con mucho corazón, con mucha alma, mucho, no sé, como mucho juguito para sacar, ¿no? De interpretación. Entonces me gusta mucho. Es el sidekick, ¿no? En esta película. Es el sidekick. Es que, ¿sabes qué? Creo que más que el sidekick, es el que aterriza a Sonic. Porque Sonic siempre está en la, ¿no? Sí. Siempre está hypeado, siempre está en las nubes. Vaya dato, Pert. y es el que lo baja. O sea, es como el lado centrado de Sonic, ¿no? O sea, lo aterriza. Entonces, más que el sidekick que solo hace lo que Sonic dice, es como de, no, espérate, compa, eso es una mala idea, ¿no? No lo vais a hacer. Es su conciencia. Es su conciencia, exacto. Y de hecho, o sea, en Sonic Prime, en la serie, y ahora en Netflix... ¿También lo haces ahí? Sí. Y precisamente todo pasa porque no escuchó a Tails. Y se te dijo varias veces que no lo hicieras y te valió.
Entonces, o sea, es muy padre. Y en esa serie, además, tiene como un alter ego. Él se llama Tails, pero en este otro universo se llama Nine. Porque de las 3 colas que tiene, se fabrica otras 6. Entonces tienes 9 colas. Se llama Nine. Entonces, está bien padre porque además es como el lado, no malo, pero es como el lado resentido, como el lado osco, ¿no? Y es un personaje que tú tienes con mucho cariño. Y sí, o sea, me gusta mucho que de pronto en el mismo capítulo estuvo muy chistoso porque viajan por varios multiversos. Y entonces, bueno, más bien hay un multiverso y viajan por varios universos. Y entonces hay un Tails que es como un cavernicolita, entonces solo gruñe y ladra. Y hay un Tails que es un pirata, y hay un Tails que tal, ¿no? Y entonces hacer como todos estos Tailses, claro. me gusta mucho porque me gusta que me demanden cosas que de pronto es como, madres, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Pero me gusta que me exijan, ¿no? De tus personajes, ¿cuáles crees que son los que más te han exigido? Tus retos, tus favoritos y tus más icónicos. El que más me ha exigido, emocionalmente hablando, es la de Historia de un matrimonio. Ah, claro. Sí. Scarlett Johansson sí o sea, sí, en posición fetal, así después Que de ganó el Oscar, ¿no? O sea, Sí. ¿Qué más me han...? ¿Qué? Los que más te han exigido, tus favoritos o los más icónicos. Me gustó mucho interpretar a Anne Hathaway en Brujas. Bueno, Anne Hathaway en De Amor y Otras Adicciones me súper rayó porque creo que es una gran peli. Y en Brujas me gustó mucho porque eso tiene una serie de cambios así súper radicales o sea, independientemente de lo que opinen de la adaptación, de la nueva versión, creo que el personaje de Anne o la interpretación de Anne fue muy buena porque tiene como muchos altibajos, ¿no? Y claro. Eso, digo, me gusta mucho que me reten a ese tipo de cosas. ¿Ahsoka Tano te gustó? Fíjate que Ahsoka la hice cuando Leila se fue a Londres. Europa a estudiar inglés. Estuve en Londres un ratote. Y entonces yo hice algunos de esos personajes. Entonces con Ahsoka no tengo una relación tan cercana, ¿sabes? O sea, como que... Cuando ahí eres se me un trastornó. personaje no hay ese... Sí, porque además, o sea, yo siempre se los he dicho, o sea, con Ley en específico para como ese momento, yo le dije, tus personajes son tuyos, o sea, todos tuyos. Yo tiro paro mientras no estás porque el ritmo de producción lo demanda, pero regresas pero tú regresas y es tuyo. O sea, yo ni me lo voy a pelear, ni voy a decir, pero yo le... No, Yo o sea, este Ahsoka. es tuyo. Son todos tuyos. Los que, o sea, hay decisiones de pronto del cliente que si ya cambiaste la voz, ya déjamela, ¿no? O sea, ya no me regreses a la anterior Sí, porque claro, soy ya como es otro mucho cambio, brinco. claro. Pero bueno, o sea, independientemente de las decisiones de producción y de cliente, esto no es mío, ¿no? Estos son tuyos y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para hacer un trabajo digno, ¿no? De suplir. Sí. Y pasa incluso ahora que de repente me pasan llamados de personajes de Ley, ¿no? Entonces le escribo, Ley, me están pasando llamado para personaje. Porque no puedes, porque no quieres o por alguna razón en específico. Sí, lo que pasa es que estoy filmando. Ok, perfecto. ¿No tienes bronca si lo hago yo? No hay problema. Es que eso está chido. ¿No? Porque no es mío. Sí. O sea, no me gusta andarle rapiñando el trabajo a nadie, ¿sabes? Y me choca además que de pronto, si no aceptaste, por ejemplo, por presupuesto, ¿no? Que alguien más te lo tome así tan fácil es de... Sí, porque cobró menos. Porque, o sea, no le estás dando eco ni profundidad Sí, claro. a mi exigencia de que suban el presupuesto. Es un proyecto que puede subir. Y pues ya valió porque pues en un segundo te cambiaron y ya, ¿no? Entonces yo prefiero así como de, oye, me dijeron que no puedes. ¿Es real que no puedes? ¿Sí te hablaron? Sí. Ok, perfecto. Entonces no hay pedo si lo hago yo. No, ok, va. Oye, pues justo te traemos una dinámica con tus personajitos. Tenemos un juego, uno de nuestros juegos aquí en el programa es que te vamos a decir frases que dicen tus personajes Sí. y nos tienes que decir cuál de tus personajes lo dijo. ¿Me van a exhibir de esta Puedes romper récord. Puedes romper récord. Nadie le ha atinado a todos. Nadie le ha atinado a todos, madre, eso es cierto. Ay, hay unos ya de lo los que me rompí. acuerdo así súper bien y me puedo acordar perfecto del diálogo, de cuándo lo dije, cómo lo dije y qué sentí cuando Ok. lo dije. Hay otros que no. O sea, Sí, hay un no. personaje ¿de cuál fue? Me acuerdo muy bien del personaje, pero no me acuerdo bien de la línea de un personaje de My Little Pony y de Monster High. O sea, sé que las hice y me acuerdo que las hice, pero no me acuerdo de ¿En qué momento? ¿Por qué? de qué ¿Cómo? rollo. Y ya sabes, como la frase icónica. Yo dije si me eso. piden que mande un saludo, Sí, de tu catchphrase. es como... No, o sea, sí me Sí, hay claro. unos que... Ay, a mí me pasa con todo, como que lo grabas, lo desechas y ¿Verdad? quizás si te lo piden después lo estudias, Ajá. pero no es algo que se te quede, se te impregne. ¿Tú Si empiezas? sabes que es alguno de tus icónicos, pues ya medianamente lo estudias porque sabes que te lo van a preguntar. Sí. Exacto. Pero hay otros que sí es como, ¿cuándo hice eso? O sea, si hacemos tantas cosas, o sea, Al día. y personajes que igual pueden causarnos una gran impresión como personajes que no
Entonces como... Yo busqué tus no personajes puedo. más icónicos. Aquí buscamos tus... Aquí tenemos varios. Si quieres, empieza tú. Yo, a ver. Tungirungirungi. No puedes ir por ahí sin un teléfono. Es como ir sin cerebro o sin zapatos. Hannah Marin. Sí. Pretty Liars. Hannah de Pretty Little Liars. Personajazo, La la amo. La Yo amo. era la más fan. Era mi Pretty Little Liar favorita. ¿Sí? Sí. Ay, Claro. Yo también la súper amaba, así. Además me divertía tantísimo grabándola porque era como, güey, es que ese comentario sarcástico tenía que ser, o sea... Yo me ponía una nació, chamarra. ahí nació. Y me creía A. Una chamarra y una jury. Sí, roja. Y los guantes negros. Vas. No puedes ser conmigo durante todo el día un toro y luego esperar que te dé respeto. Ay, caray. ¿No puede ser conmigo todo el día un toro? Y luego esperar que te dé respeto. Ay, caray, no sé. Lexi de Grey's Anatomy. Ah, pero vino seguramente no puede ser conmigo un bully, ¿no? Y luego no esperar que sé. te dé respeto. Y seguramente se lo dice. Ah, pues Decía un toro. ¿Un toro? Es que, o sea... ¿Seguro que viste el de Latinoamérica? sí, seguro que viste la No puede no puede ser ser el conmigo bode. un toro, tío. un toro. Seguro era Sí, un no puede bully, ser ¿no? conmigo un bully y después esperar que te dé respeto. Y seguramente se lo dijo a Meredith. Es su mente de traductora, Sí. adaptadora, directora, actriz. Sí, yo le lo dijo pondría luego, toda. así de, no hay manera en que yo haya dejado Porque eso. si fue Lexi, la primera que la bulea es Meredith Grey. Y después Christina Yang, pero a Christina sí la respetaba mucho. Es que se ponen a cantar Like a Virgin. Con los cuerpos. En la hamburguesa. Es muy divertido. ¿Voy yo? Por ser famoso no significa la vida perfecta. Por ser famoso no significa la vida perfecta. Kagami de Miraculous. Sí. Y ¡Wow! se lo dice a Adrian. Sin titubear. Porque, pues es que los dos son personajes súper famosos, pero que la fama los acota demasiado en sus conductas. Entonces tienen que ser como súper perfectos. Y no lo son. O sea, hasta dijo en dónde. Wow, Sí, esto no había Esas pasado. de las que sí se Hay acuerda cosas dónde, en las cómo, que sí me cuándo. acuerdo. O sea, hay cosas en las que... Y me acuerdo cuando lo dije, y cómo lo dije, y por qué lo dije, y de dónde venía, y la escena y todo. Y hay otros que de plano así se me van. Porque mi memoria de trabajo ya se ha vuelto como... Entra, descarta, entra, Sí, descarta. así tiene que ser. ¿Para qué conservar? Pues sí. Tú lograste ser el más poderoso del universo y renunciaste a serlo. Eso me suena a un superhéroe. Tú lograste ser él. Tú lograste ser el más poderoso del Yo tengo universo la y punta de la lengua. renunciaste a hacerlo. Tengo la punta de la lengua. Sé que además lo dije hace poco. Sí. Sí, fue hace poco. Tú lograste ser el más poderoso del universo y renunciaste a hacerlo. Ay, dame la pista. Ah, Ya pensé que- hablamos, ya Amarillo. hablamos. Amarillo, ya hablamos de eso. ¿Amarillo? Amarillo. ¿No? Rangers no, nunca he hecho Es muy nada con famoso. Power Rangers. Muy famoso, acabamos de hablar de eso. ¡Ah! Mi cerebro crashó. Dice que lo dije hace poquito. Luisito, ¿cómo? Ay, Tails. Sí, es Tails. Claro, claro, claro. ¿Cómo lo Tails diría de Tails? Sonic 2. Híjole. Sí necesito mi visual. Espérenme. Tú lograste ser el más poderoso del universo y renunciaste a hacerlo. ¿Eh? Y ya me acordé cuando se lo dice, no se los voy a spoilear, pero ya me acordé cuando se lo dice. Ay, sentí un escalofrío durísimo. A ver. No quiero ser una historia. Lo que quiero es no mirar adelante ni atrás. Solo vivir este momento. Esa está buenísima. Sí. Es de Dolores. Sí. De Westworld. Sí. ¡Hala! Me encanta cómo ya dice algunos así de... Ajá. Ya, Es que, Dolores. además, en esta temporada. personaje está? Está buenísimo. Y en esta Qué temporada loco. sí fue como. Siento que me está hablando. O sea, siento que esto me representa. Sí. Porque justo, o sea, quiere identidad y quiere poder mirar hacia adelante al mundo sin una historia prescrita. Y eso sí fue. Me estalló durísimo. Bien, bien. La voy a ver, la verdad. No, pues es yo no la he una- visto. Es una gran serie. De las mejores Es una- series que ha habido. Empieza como una onda de sci-fi así medio, ¿no? Muy Weird. western, ¿sabes? Ajá, porque justo la idea es que existe este mundo ficticio en el que van como turistas a vivir la experiencia del western, ¿no? Y todos los habitantes de ese pueblo western son robots, pero robots con inteligencia artificial súper avanzada, que tienen como precargado un loop, ¿no? O sea, un loop de historia. Y la cosa, la parte compleja es que todos los visitantes pueden hacer con ellos lo que quieran. Ujú. Lo que quieran. Los pueden matar, los pueden... abusar de ellos. Sí, o sea, pueden hacerles lo que quieran, los pueden mutilar, los pueden secuestrar, lo que quieran. Entonces, obviamente, para quienes han desarrollado, o sea, los robots con inteligencia artificial que cada vez van desarrollando más conciencia, están hasta la madre. Y se empiezan a dar cuenta. Entonces, se empiezan a dar cuenta, se empiezan a tener como pequeños flashes de, esto ya lo dije, esto ya lo hice, esto ya pasó,
¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Y Dolores es la primera que... Y Dolores es la primera que tiene este tipo de conciencia. Y de ahí, o sea, se desarrolla una historia súper compleja de realidades como... ¿Alternas? No, más bien como de simulaciones. Pero el Simulaciones casting de es una realidad. locura. El Está cast bárbaro, está bárbaro, Anthony está bárbaro. Hopkins, Jason... No, el de Sonic, ¿no? Justamente. El chavo, ¿cómo se llama? Ah, claro. Corny Collins. James Marsden. El que siempre tiene películas con animales, excepto ahora. Excepto en Westworld. Siempre habla con El animales. de Hope, el de... El de Hope, sí. Ajá, sí. El de... ¿Te falta? Pues también Encantada, ¿no? Que Sí. habla con la ardilla. Falta una, es la última. Y hay premio. Y hay premio. A veces tienes que hacer lo correcto, aunque tu corazón sufra por ello. Me trabé. A veces tienes que hacer Todos. lo correcto, aunque tu corazón sufra por ello. A veces tienes que hacer lo correcto, aunque tu corazón... A veces tienes que hacer lo correcto, aunque tu corazón sufra por ello. Ya ni me acuerdo yo. Y él la sacó. ¿Ves la memoria de trabajo? Entra, sale. Ay, ¿quién lo dijo? Yo me atrevería a decir uno de tus más iconics. ¿Mera? Sí. Mera. Mera. Mera de Mera de Aquaman. Aquaman. ¿Qué tal ser Amber Heard? Ah, güey, o sea, la verdad es que ese personaje llegó muchísimo antes de la... Sí, de la controversia. De la controversia. Y, ¿sabes? Que me han preguntado mucho así, como, ¿la volverías a interpretar y tal? Y yo, pues... Sí. pues sí, o sea, Es que muy además, buena, eso es muy O sea, independientemente de las conclusiones a las que hayan llegado en los juicios, o sea, creo que la guerra mediática que se armó contra ella sí me parece muy injusta. Súper injusta. O sea, ambos, evidentemente, ¿no? Ejercieron violencia. Hasta donde yo entiendo, y bueno, a lo mejor me voy a ganar harto hate, pero ni modo. Según yo, o sea, la violencia comenzó con él hacia ella snapeó, lo violentó cabrón, y él... Fue la víctima Fue la después. víctima después. Eso es lo que yo entendí de la historia. O sea, la violencia surgió de él a ella, pero no es la víctima perfecta, no se quedó calladita, no... nada. Snapeó, le metió sus guamazos, y luego él fue como de, mira cómo me cortó aquí, mira mi dedo. ¿No? Entonces siento que, o sea, evidentemente ambos necesitan tener consecuencias, vivir procesos terapéuticos, etc, psiquiátricos incluso, pero creo que el bombazo mediático Fue para ella. y fue feo y fue con mucho odio. O sea, no solo era como de, no, es que yo creo que aquí lo que está pasando es esto y yo soy como Team Depp porque, ¿no? No, fue odio así, odio tal cual, feo, una cosa muy fea. Entonces... Sí, no hay blanco, no hay negro, hay Exacto. escalas de grises. Y que además estamos muy lejos de conocer la verdad. O sea, más allá de Pues lo ya que hay se mostró. documentales, ya hay mil cosas. ¿Qué onda? Pero pues es que igual y lo que se muestra al documental es lo que conviene al Claro. momento y a quién produjo el documental. Entonces también, o sea, estamos como lejos de esas circunstancias. Viene la película. Imagínate. ¿Sí? ¿Sí viene la película? Sí. Oh my God. Del juicio. Oye, pues el chismecito ¿Qué es eso? estuvo delicioso, fue súper Hermoso. enriquecedor, yo aprendí muchísimo, a mí me encantó esta plática. Siempre De por sí estuvo- me encanta platicar contigo, creo que eso ya lo sabes. Pero te tenemos un regalito. ¡Yay! La bolsa es enorme en realidad. Ahora lo Y el que regalito puedes así, ¿no? Sí. romperlo. Es que son unos jelly beans. Es un Un regalito. estuche de ¿Puedo Hello pasar la Kitty. pausita? Con estuche. Híjole, la voy a tener que esconder porque son Bari en mi casa me la va a robar. Sí, tu hija va a decir. Sí. ¡Ay, qué hermoso! Es una Barbie. Es como Brooklyn, ¿no? Es como Barbie Brooklyn. Sí, justo. Es Barbie Roberts, Brooklyn. Porque ella No sé si le quitaron el. Sí, aquí está, mira. está tapadita. Ah, bueno, tapado. se lo Pero no. taparon. Barbie Brooklyn, que resulta que Barbie y Barbie se llaman igual. Se conocieron en Nueva York. Vean Barbie esa Malibu película. y Barbie Brooklyn. Ah, ya sé cuál es. Ajá, es Sí, la sí, película sí. en la que Barbie se va a estudiar música a Nueva York y resulta que coincide en el dorm room con otra Big Barbie. City, Big Dream. Big City, Big Dreams. Ajá, Esa me la exacto, contó Maddox exacto. completita. Esa ya. la traduje. Es muy Esa no me mala. tocó dirigirla, pero sí la traduje. Entonces por eso la conozco. ¡Te vi, Brooklyn! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de Estuvo hoy. bien ¿Tienes algún divertido. aviso parroquial que dar? ¿Tus redes sociales? ¿Algo que quieras decir? Bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como Solecito Dove con W. Y Aquí van a aparecer. Que creo que es como la más divertida. La verdad, no me sigan en Twitter. Pero soy como Solo me muy- quejo de AMLO. Solo me quejo de cosas. Entonces, no me sigan ahí, no es divertido. Mejor en Instagram y en TikTok estoy como Monigotito, creo. Monigotito. Monigotito. Así me decían en la prepa. Qué buenas voy a noticias seguir. para etiquetarte en los reels. aquí. Sí. Y bueno, este programa seguramente saldrá un poco después, pero igual les platico a ustedes que mañana tengo transmisión del TV
voy a hacer la traducción simultánea para los Movie and TV Awards. Entonces mañana voy a andar por ahí en foro. Qué difícil. ¡Ay, nos encanta! Sí, qué Qué complicado. difícil. Y surgió por igual... Soy una persona con suerte, creo. Qué chido, qué chido. Soy una persona con suerte. No, una persona muy random, muy talentosa. Eso, sí, muy random. Muy random. Justo. Pues a mí me pueden seguir como Regina Tiscareno en todas mis redes sociales. Y a mí como Emin2000 en todas mis redes sociales. Y no se olviden de seguir al Dopcast en nuestra cuenta de Instagram, ya que ahí vamos a estar posteando bastantes dinámicas como la que hicimos con Marisol. Pueden hacerles preguntas a los actores, saber quién es nuestro siguiente invitado y muchísimas cosas más. Y vayan y sigan a Departamento 302 que hacen que nos veamos bellísimos y hermosos en 4K. Y denle campanita y suscríbanse. No sé qué chingados. Se acabó. Me leyó. Dijo lo que quería. Es porque la campanita y suscríbanse. Es que me hizo así. Comenten, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos Westworld. vemos en el siguiente video. Se movió. Recuerden que subimos video todos los miércoles. Bye.